Todo es similar, todo es igual. Bienvenidos a esta crítica opinión de esta nueva película que se hace llamar una película original de la plataforma conocida que es Netflix y que ahora nos trae esta película en un nuevo formato. Voy a darle mi crítica opinión de la película Pokémon Mewtwo Contraataca Evolution o Evolución. Finalmente esta película está disponible en la plataforma de Netflix y pues se pensaba desde un principio que esta película iba a ser lanzada para el cine. Tanto rumor, tanta cierta filtración de información terminó en que esta película se estrenara por fin en una plataforma, y qué mejor que en la plataforma de Netflix. Pero ¿qué tal es esta película? En realidad esta película no tiene nada novedoso, no es algo nuevo que estemos viendo, porque es una película que ya conocemos. Aquellas personas que vimos la primera versión sabemos cómo es la historia, sabemos cómo es el guión, de qué se trata más o menos esta película, y es lo mismo que hay en esta película nueva que nos trae Netflix. Hasta el título es similar, solo que lo único diferente que lo hace es primero al título aumentándole Evolution o Evolución, y lo otro es el formato. La película que todos conocemos y que muchos hemos visto era en formato 2D, y ahora esta película se estrena en un formato 3D. Esta película puede funcionar para las nuevas generaciones, para las personas que vieron las primeras temporadas de esta conocida franquicia llamada Pokémon, que hasta el día de hoy, por razones que no entendemos, sigue existiendo, porque hay gente que aún le gusta esto, especialmente para las nuevas generaciones. Es probable, es posible que esta versión en el nuevo formato que se ha lanzado de esta película les pueda gustar, pero para aquellas personas que vieron las primeras versiones, las primeras temporadas, que en su momento eran niños y ahora obviamente ya son mayores, es probable que esta película que está en la plataforma de Netflix puede que les guste, puede que no les guste. ¿Qué tanto tiempo tienes de no haber visto la primera versión que fue en 2D? Si tienes mucho tiempo de no haber visto la primera versión en 2D, entonces es probable y es posible que esta película te pueda gustar y agradar. Quizás no consideres mejor que la versión del 2D, porque eso sería imposible, pero sí termine agradándote y gustando esta nueva versión, solo si es que eres de esas personas que hace mucho tiempo no ves la versión 2D, porque básicamente esta película tiene lo mismo. Tiene la misma historia que vimos en el formato o en la versión 2D. Esta versión 3D tiene lo mismo. El diseño de cómo se ha hecho a estos nuevos personajes, porque ahora es el formato 3D que nos brinda esta película, se ve bien diseñados en algunos personajes, en algunos Pokémones que salen en esta película. Se ve bien diseñado. De hecho, a mí me gustaron muchos Pokémones que salían en esta nueva versión. Me gustó. Pero noto una diferencia, no sé si habrá sido problema de software, de hardware, como lo quieran llamar, no soy experto en eso, pero siento que en los personajes principales el diseño era como medio lento, y me estoy refiriendo a las acciones que hacían estos tres personajes que ya conocemos, que son Ash, Misty y Brook, que siento que cuando los enfocaban o salían en pantalla, sentía que sus actitudes, sus acciones, sus gesticulaciones eran lentas, no sé por qué. Algo que no sentía con el resto de los personajes que salen en esta película, con el resto de los Pokémones. Por darles un ejemplo, estos personajes corren, pero no se siente que están corriendo, sino se siente que corren con una cierta lentitud de edición. Esa parte sí, no me considero un experto, pero sí se nota bastante ese detallito. Y como les digo, es la misma historia, lo mismo que vimos en la versión 2D, pues ahora la tenemos en esta versión 3D. Pero sí hay algo que debo de rescatar y lo tengo que decir. Tiene ciertas cosas agregadas. Hay algunas cositas de la película de esta nueva versión que las aumentan. Siento que también la película es mucho más específica que la anterior versión. La versión 2D es buena. Esta es no mejor, pero sí te especifican algunas cosas en las que nos quedamos un poco como preguntas que respuestas. Pues acá como que te responden indirectamente esas preguntas que no tenían respuestas de la primera versión. En esta ya como que hay un poco más de diálogos
para que puedas entender un poco más de lo que no se pudo hacer en la primera versión. Por darles un ejemplo, esto no sé si consideraría un spoiler, porque al fin y al cabo creo que todos hemos visto esta película. Una de las cosas que mencionan es por qué Brooke y Misty acompañaron a Ash a este evento donde estaba Mewtwo. ¿Se acuerdan de esa escena de la versión 2D? Pues en esta película te especifican mejor esa parte. Tienes que ver la película para que sepas de qué más o menos estoy hablando. Una cosa que me gustó bastante de esta nueva versión en formato 3D, las locaciones, las ubicaciones, que obviamente no son tan real, que no son reales, se siente como si lo fueran. En el caso de las escenas donde nos presentan el lugar donde habitaba Mewtwo, en el lugar donde los chicos tenían que hospedarse para ir a esta isla donde estaba Mewtwo, el mar, paisaje que nos muestran en esta película, no se ve tan real, pero llegas a creerte esa idea de que lo que estás viendo es real. En pocas palabras, siento que esos diseños de paisaje, o por así decirlo, de fotografía, lo hicieron bien. Otra cosa que agregaron a esta película o a esta nueva versión es los mensajes. No es algo que hayan agregado, de hecho estos mensajes subliminales están ahí. Yo pude notar 2 mensajes subliminales, pero no quiero entrar en detalle de eso porque creo que muchos no tenemos la mente tan cochina como la mía. De hecho, esta película obviamente por razones obvias no fue lanzada al cine por el temor del resultado del público. Para esta película, para este nuevo formato en 3D, ha tenido que ser un reto el hacer que la perspectiva que tenía esta versión 2D la cambien a esta versión 3D. Y vaya que sí lo logran bien. No digamos que es una versión 3D que pueda incomodar o que pueda fastidiar a cierto público. Por momentos sí, ya les dije que en el caso de los 3 personajes principales hay esa cierta pausa de cómo se ven sus actitudes, pero el resto, visualmente la película es atractiva. Es tan atractiva que no dejas de despegarte de la pantalla, de seguir viendo lo que te quiere ofrecer esta película. Lo que ya sabíamos en la versión 2D, pues en esta versión 3D te lo muestra de manera mucho más extendida, mucho más amplia, para que puedas entender de lo que no pudieses entender en el formato 2D. Efectivamente, esta película tiene mucha más libertad en momentos de mostrarte locaciones, mostrarte paisajes, mostrarte efectos especiales. Esta película tiene mucha más libertad en hacer eso, por lo que la tecnología ahora, hoy en día, es mucho más avanzada. Entonces esta película en versión formato 3D aprovecha estos recursos, estos elementos, de poder brindar al espectador una mejor experiencia de efectos especiales, de fotografía, para que el espectador se sienta a gusto con lo que ve, y lo logran bien. Quizás son cosas que nos muestran en esta nueva versión 3D de las que no pudieron hacer en la versión 2D por falta o porque la tecnología en ese momento no era tan avanzada como lo es ahora. El cómo inicia esta película inicia de manera similar e igual que la versión 2D. Hay ciertos puntos que sí es diferente, hay ciertas cosas que son nuevas, que son agregadas, hay algunos que otros elementos que, si por ejemplo en esta escena usaron un auto en la versión 2D y en esta escena usaron un bote en la versión nueva 3D. Esas son algunas diferencias que se ha hecho en este nuevo formato 3D de la versión 2D. No hay mucho más que comentar de esta película, porque en realidad es una película que muchos, estoy seguro que muchos conocemos y que ya hemos visto. Esta película podría funcionar para las nuevas generaciones, pero si tú eres de esas personas que ya hace tiempo que no ves la primera versión, que fue la versión en 2D de la primera película de Pokémon, entonces es posible que esta nueva versión te pueda gustar. Son cosas que podría funcionarte como nostalgia, pero el formato quizás te podría resultar un poco incómodo, pero es interesante de ver por si en caso quieras refrescar esa memoria de lo que habías visto en la versión 2D. En conclusión, es la misma película con ciertas cosas agregadas y obviamente en un nuevo formato. Del 2D pasa a ser un formato 3D. Todo es igual, es la misma historia. Esta película, al ser un formato 3D, un formato nuevo,
Yo pensaba que iban a agregar de repente algunos ciertos Pokémones nuevos, ciertos personajes nuevos, pero no fue así. Lo que simplemente hicieron es relanzar otra vez esta película en un nuevo formato, y quizás se podría decir que hasta es remasterizada, por así decirlo. El perfil de cada personaje que ya conocemos ha cambiado. Sí, se ven diferentes, de alguna otra forma se ven distintos, pero es algo que creo yo no incomoda. Mi conclusión para esta crítica de opinión es que es una película aceptable. No diría que es una película que sea negativa ni que tampoco sea mala, porque básicamente es lo mismo que hemos visto en la versión anterior 2D. Por dar un ejemplo, es como si estuvieras viendo la nueva versión del Rey León live action de la versión 2D de hace 800 años. Lo que sí no me queda claro es cómo la plataforma dice que es una película original, cuando la historia es la misma. La película de Pokémon Mewtwo Contraataca Evolución o Evolution ya está disponible en la plataforma. Si quieres verla, ya saben cómo descargar la plataforma, etcétera de cosas. Y hasta aquí mi crítica opinión de esta película original de Netflix. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, chao. Which of you will oppose me first? I'm not liking this at all. You want to try? So, you do have some fight in you.